Bienvenidas, Mm. bienvenidos todos. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos y escuchando Laura. Ricardo, por favor, que nos cuentes sobre Sí, Laura. bueno, muchas gracias Laura Lajain por este seminario, que va a ser una sorpresa para mí también, y por eso me alegra mucho que estén tantos colegas del CHIC de distintas disciplinas. Veo a Silvana desde antropología, a Laura Luna desde educación, a Paola Bezzani desde el arte, a Verónica desde la filosofía, a Gabriel también de filosofía y a Mil más desde los registros. Así que les agradezco a todos los que alcanzo a ver en la pantalla y los que no alcanzo a ver en la pantalla. Ahí veo a Carla y a Raúl ahora llegan. ¿Por qué les agradezco tanto? Porque a Laura la conocí hace unos 10 años, fue en un momento justo antes que íbamos a presentar una guía multiétnica de aves, que lo hicimos con Humberto Maturana, Victoria Castro, y Laura venía llegando de Alemania, ha tenido su vida en México, realmente tiene una vida muy intercultural. Y al llegar a Chile empieza a tener una relación interespecies, que nos va a contar tal vez, porque para mí esto es un Sí, seminario, particularmente con los equinos. Y ya. toma la decisión bien osada de hacer ahora un doctorado, que lo está haciendo en la Universidad de los Lagos, que está asociada al CHIC, en educación. Y combinando todos estos elementos interculturales, interespecies. Y me escribió la semana pasada, Ricardo, la próxima semana me toca, voy a preparar el proyecto que por primera vez lo vamos a escuchar en su nueva versión. Así que Ujú. les agradezco a todos los que han asistido para que escuchemos lo que nos diga Laura y para que podamos dialogar en conjunto. eh, y Laura, nos ponemos a disposición de poder facilitar tu proceso, en que también nos vas a contar que tienes un nuevo tutor en la Universidad de Sí. Osorno, con quien tienes una relación muy fluida, Ujú. especialista en Espinosa. Así que, Laura, desde Osorno, muchas gracias por tu seminario y bienvenida. Ya, muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias a todas y todos que están acá. Es para mí realmente un placer. Estoy nerviosa porque he escuchado todas sus ponencias y charlas que todas me encantaron mucho. Para mí es una oportunidad de hablarles sobre mis intuiciones sobre el proyecto que está en fase de desarrollo. Y me acuerdo, Ricardo Salas, en una... no, no fue Ricardo, perdón, otro investigador, perdón que se me olvidó el nombre, dijo que uno cuando presenta tiene que decir desde dónde uno está posicionado y por qué. Y les quiero comentar brevemente em, em, que soy profesora de alemán como lengua extranjera. Estudié en Alemania, soy alemana, chilena y sueca y trabajé muchos años de mi vida en Suecia como profesora y también como directora de escuelas. Me formé como directora en Suecia y tengo un magíster en ciencias sociales con enfoque en los derechos de los niños, también en Suecia. Bueno, cuando nos vinimos a Chile, tengo que conectar con mi autobiografía un poquito. Desde chica eh, montaba caballos, iba a clases de equitación. Eso es muy importante para el contexto. Sin embargo, nunca vi el equino como un ser con agencia propia. Lo vi en aquel entonces como casi una bicicleta en donde uno se sube y ejerce, aunque me gustaban los caballos, ¿sí? Bueno, antes que nada les quiero comentar que em, es más bien una charla. Voy a em, introducir algunos elementos casi poéticos. em, no sé, déjense guiar nomás, porque eso es como la intención y les pido consideración. Yo escribí, lo tengo acá escrito porque por el español no es mi lengua madre, ¿sí? Y para tener un poco más de seguridad. Inicio todo con un extracto de un documental en donde aparece mi maestro, que es Monty Roberts, porque yo estudié
lenguaje equino y la comunicación equino-humana en una universidad. Sí, eso es algo que quiero agregar. Y quiero iniciar solamente con esto. Sí, aquí voy a compartir. Son 5 minutos. Este documental ha ganado muchos premios. No se puede ver todavía porque está en los festivales de cine todavía. Y yo tengo permiso de mostrarlo porque la documentarista Flavia Moraes me dio permiso a través de mis profesores que aparecen en el documental. They hear better, they smell better, they see better, they run faster, they jump higher. Everything is upbeat with the deer. Then you take the little knob there and turn it up and up and up and up. And the sensitivity of the deer is about 100 times greater than the sensitivity of the horse. The deer become then the best teacher about how to communicate with horses. Best teacher because when you make a mistake, they charge you a big price. For instance, it's just over here on this next hill that I first started to work with one I call Grandma, 47 years ago. And the coyotes were eating holes in her. She was so weak. And I built a cage around her. I didn't know what I was doing. I just wanted to save her. I didn't like the coyotes eating Grandma. So I fed her and watered her, and she ate, and she drank water. So I thought, wow, maybe I should communicate with her like the horses. All my professors in the university say, if the deer is born in the wild, then you never can touch them. You cannot touch them. Because in the wild, you can't go close enough to show them that you're not going to hurt them. So they stay just far enough away that you never touch them. Oh, I want to touch Grandma. So she was coming, standing right here. I was sitting here on a log. And I just go like this. I'm going to touch just here. She kept showing me this part, by the shoulder here, by the neck. I'm just going to touch this. I'm going to touch this. And something would happen, and she jumps, and she goes away, and it's 1 week to go back to the same place where I was. So one night, I was over here, and I went like this, and I subconsciously, I knew that at this moment in time, I'm going to take my eyes and I'm going to look at that part I'm going to touch. Oh, don't move your eyes. I can see my hand right here. I can see it there. That's my hand. I can see it. I'm looking here. Oh, wait a minute. So I put my hand here and I go here, but I don't move my eyes. Don't move my eyes. And I touched her. And I say to myself, it's my eyes. I thought it was my hands. I thought it was my shoulder. It's my eyes. The horses started getting better like that. And they were saying to me, what took you so long to learn this about your eyes, your stupid eyes darting at me? Then I have to go away. I don't have to cooperate with you at all. I don't like your human eyes.
Searching for our humanity, we've made instinct a prisoner of reason. Disconnected from nature, we lost touch with intuitive ways of communication, limiting ourselves to our own perspective. As if wearing blinkers, our vision narrowed, and our world became smaller. Ya, eso fue como para sensibilizarlos un poco. Y ahora voy a comenzar la presentación. Ahí va. ¿Se ve? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se ve la presentación? Sí, se ¿Sí? ve muy bien. Gracias, gracias. Bueno, el objetivo de esta ponencia es presentar mis intuiciones acerca de una tesis de doctorado en educación que estoy en este momento desarrollando. A partir del mismo trabajo que se ha hecho en clases, veo que la investigación en educación cierra márgenes para ciertos temas que yo pienso que son necesarios. Son variados temas, pero el que yo quisiera desarrollar es el de educación ambiental. Me he dado cuenta en este camino de apenas 1 año y medio que hay ciertos vacíos sobre el modo de entender la relación entre la naturaleza, otros que humanos y los seres humanos. La educación ambiental debería ser parte de la educación, dándole sobre todo un nuevo enfoque. Por lo mismo, en esta charla quisiera desarrollar 3 cosas que son, más bien dicho, intuiciones para esta investigación, pero que no necesariamente serán la investigación final. El marco teórico de esta investigación puede describirse como materialismo relacional. Cómo desde la filosofía el concepto de un materialismo relacional permite abordar el tema de la educación ambiental, no como una cosa, sino enfrentándonos con una visión de la naturaleza no cosificada y en virtud de su relación recíproca. Y cómo la relación nos permite pensar el tema de los afectos. Los afectos no son sentimientos psicologizados, sino un enfrentamiento siempre abierto con las cosas que nos afectan y que proveen de una determinada visión del mundo. En el metamaterialismo relacional y los afectos hay una situación afectiva que nos obliga a ponernos en relación con un otro y no desde una perspectiva jerárquica. La relación con el otro que humano y su posibilidad como proceso de educación significativo en torno al problema de la educación ambiental no se trata de agregar nuevos contenidos, nuevas cosas, sino de establecer un nuevo vínculo hacia temas que han sido velados a partir del problema de la afectividad. Cómo los afectos son componentes de nuestra naturaleza y tampoco pueden ser concebidos como cosas, porque los afectos suponen un encuentro relacional con otro individuo. La relación equino-humana. A partir de esto postulo la relación equino-humana que va a ser parte de mi tesis, pero que aún estoy viendo si sí y cómo, porque el problema de la metodologización de la experiencia está aún en proceso. Creo que es un interesante elemento para presentarlo a la luz del proceso educativo, no solamente a partir del materialismo relacional, es una cuestión relacional que revive y se acerca al mundo de los afectos. Esta idea de proyecto surge también a partir de la preocupación por nuestro ecosistema. La correlación entre la pérdida de la biodiversidad y el empobrecimiento de la capacidad de respuesta ecológica de parte de los seres humanos ha creado una disonancia entre humanos y la biosfera que ha llevado a la actual crisis socioambiental.
Las preguntas claves en este escenario son: ¿es posible un cambio cultural que nos permita revertir esta crisis de existencia que nos está dirigiendo hacia una civilización del caos? ¿Es posible recuperar la conexión con el origen biológico para construir un nuevo paradigma que permita cohabitar armónicamente con la vida natural y preservar el cuidado mutuo? ¿Qué rol puede asumir la educación ambiental en este proceso de reconexión, sustentabilidad y cohabitación con la vida? ¿De qué manera se puede lograr una educación ecológica que forme sujetos críticos, sensibles y orientados al cuidado de la vida? El mayor desafío es la intencionalidad de superar el antropocentrismo y orientar al comportamiento humano hacia estilos sustentables y proponer una transición ecosocial y cultura alternativa. El marco teórico de este proyecto funge como un concepto paraguas que abarca corrientes filosóficas que pueden unificarse en torno a 3 puntos de partida de la filosofía en procesos, en los que la materialidad ocupa un lugar central. Los puntos de partida son el principio de simetría general, el principio de semiótica material y el principio de método. Los principios de simetría general y de semiótica material parten de la premisa que todos los agentes, actores y actantes son descentralizados. Es imposible saber de antemano quién o qué actuará en una relación o qué se hará. Tanto el ser humano como la materialidad se constituyen en el mismo proceso. El principio metodológico es una consecuencia lógica de los primeros principios, ya que estos presuponen un método y un análisis que incluyen a los actores otros que humanos. Estos principios constituyen también los puntos de partida para varios enfoques dentro del campo del posthumanismo, como el feminismo materialista, el neomaterialismo, la teoría del actor-red, el materialismo relacional y el posthumanismo. Estas teorías buscan generar conocimiento sobre el mundo sin colocar a los seres humanos en el centro. De esta manera, prestan atención a una diversidad de actores participantes. Los filósofos posthumanistas han criticado lo que consideran un antropocentrismo dominante y el sujetocentrismo, que implica la creación de fronteras entre sujeto, objeto, naturaleza, cultura, lenguaje, realidad. La emergencia de la ecosofía o ecología de la sabiduría, término acuñado por Arne Naess para describir filosofías personales que buscan armonía ecológica dentro del ecosistema, generó la necesidad de una educación ambiental reflexiva y profunda, más allá de la necesaria alfabetización ecológica, con implicaciones filosóficas, espirituales y de ética ambiental, que sostienen la relevancia de la diversidad biocultural, la justicia ambiental, la eliminación de la indiferencia hacia el otro que humano, hacia la compasión, el aprendizaje de un lenguaje multiespecies y de una ética del cuidado. Para eso, la educación no debe someterse a los caminos de un saber excluyentemente lógico, racionalista, objetivante, abstractista, simplificador, reduccionista, sino asumir el giro afectivo de las ecosofías con una valoración de la intuición, de las experiencias directas de identificación y de emociones como el amor interespecie. De estas necesidades nace la inquietud de empíricamente y teóricamente investigar qué puede lograr un trabajo de campo ecosófico con posibilidades de encuentros interespecie para una alfabetización ecológica profunda en el ámbito de la docencia. Varios pensadores plantean una nueva ontología para interpretar el mundo de la vida, desafiando las visiones antropocéntricas. Naess afirma que la crisis ecológica no puede abordarse únicamente mediante soluciones técnicas o de gestión ambiental superficial, sino que exige una transformación filosófica de fondo, tanto en el plano epistemológico como en el ontológico y ético.
Rotzi enfatiza que los humanos formamos parte de redes ecológicas interdependientes, compartiendo un origen evolutivo y estructuras biológicas con otras especies, lo que genera un parentesco moral y un sentido de comunidad cohabitativa. Propone una filosofía ambiental de campo. Haraway propone la simpoiesis y la simbiogénesis, refiriéndose al proceso de hacer mundo en compañía de varios organismos con los cuales nos organizamos de manera colectiva, creativa y con los cuales nos enredamos, ese entanglement que dice, en múltiples procesos practicando un terraforming. Plantea el devenir y las companion species para explicar que estamos inter y intraconectados unos con otros, coevolucionando, dependemos unos de otros y no hay existencia como organismo individual, que sería la autopoiesis. Latour habla de terrestrials, especies terrestres, aquellas que viven en la Tierra, entre las cuales el ser humano es una de muchas. Bueno, ahora viene una parte de Emanuele Coccia que me influenció muchísimo durante este año y medio y me abrió el mundo, ¿sí? Y por eso le estoy dedicando acá un poquito más. Unas pequeñas reflexiones y textos de Emanuele Coccia que Ricardo me compartió hace un tiempo que me inspiraron mucho. Empecemos. Imagina que no tienes ojos, no hay colores delante de ti, ni formas, ni patrones, ni contornos. El mundo no es una variedad de cuerpos e intensidades de luz, es un cuerpo único con diferentes grados de penetrabilidad. Imagina que no tienes oídos, no hay ruidos, ni música, ni llamadas, ni lenguaje que puedas entender. Todo es solo una silenciosa excitación de la materia. Imagina también que no tienes piernas, no puedes moverte a menos que algo te duela, o mejor dicho, no puedes moverte, pero no te deja de doler de tocar otros cuerpos y otros elementos. No tienes piernas y el mundo que tienes delante carece de profundidad. Todo es una masa enorme, heterogénea, proteica e indefinida que puedes penetrar o que puede atravesarte. Imagina que no tienes brazos ni manos para agarrar y tocar cosas, para filtrar y distinguir en la vasta gama de componentes del mundo cualquier objeto, es decir, entidades estables, fijas y definidas. El mundo es un cuerpo único y fluido del que nada puede separarse. Imagina que no tienes sentidos ni órganos de movimiento y aún así no puedes dejar de crecer y remodelar constantemente, reconfigurar tu propio cuerpo, su forma, su volumen, sus contornos, su extensión. Imagina todo esto e intenta definir cómo te parecería el mundo. Imagina todo esto y tendrás una idea aún imprecisa, pero al menos aproximada, del mundo tal y como lo observan las plantas. El mundo es un cuerpo antes o más allá del espacio, un cuerpo que no es visible, por el que no se puede caminar, un cuerpo no espacial. Imaginar todo esto no es un experimento mental extraño, es la condición de posibilidad de la cosmología especulativa. Coccia dice, las plantas son el prisma privilegiado a través del cual observar y describir el mundo y su naturaleza e incluso la relación entre los seres vivos en general y el mundo. Si tenemos que imaginar esto, imaginar el mundo desde el punto de vista o el punto de vida de una planta, es porque el mundo está literalmente producido por las plantas. El mundo es una entidad vegetal, es un jardín mucho más que un zoológico y solo porque es un jardín podemos vivir él, dice Coccia. Cualquier especulación cosmológica debe adoptar la forma de una reflexión botánica. La botánica en este sentido debería describir todas las formas de vida capaces de fotosíntesis como divinidades no humanas, no violentas y materiales. Coccia desafía las visiones antropocéntricas al explorar las profundas implicaciones filosóficas de la vida vegetal.
Sostiene que las plantas no son elementos pasivos de la naturaleza, sino que son fundamentales para la constitución misma del mundo, actuando como mediadoras y transformadores de la realidad. Profundiza en conceptos como la mixtura, el nacimiento, la alimentación, la atmósfera, la respiración y la inmersión para proponer una nueva comprensión de la existencia, que abraza la interconexión de todos los seres vivos y no vivos. Nos invita a pensar el mundo físico como el conjunto de todos los objetos, el espacio que incluye la totalidad de todo lo que ha sido, es y será. El marco filosófico central propuesto por Kocha sostiene que el mundo no está compuesto por entidades distintas y aisladas, sino que es una interacción dinámica de elementos que se interpenetran. La mixtura se entiende no como una simple adición o fusión, sino como una intimidad y un intercambio profundo entre los seres. Esto significa que los límites entre los sujetos y sus entornos o entre diferentes entidades son difusos y se negocian constantemente. Existe una interconexión de todas las cosas, presente, pasado y futuro, en un mundo unificado donde el contenedor y lo contenido son constantemente reversibles. Atmósfera y respiración como principios cósmicos ontológicos fundamentales. La atmósfera y el acto de respirar son centrales para entender la existencia y la interconexión de todas las cosas. La atmósfera no es simplemente un espacio físico, sino una unidad viviente y el medio de la respiración. El soplo es el verdadero logos del mundo. La respiración es el ritmo de la existencia, el ritmo fundamental del mundo, significando una unidad cósmica y la interpenetración de todos los seres. Respirar significa estar sumergido en un medio que nos penetra del mismo modo y con la misma intensidad con la que nosotros lo penetramos. Inspirar es hacer venir al mundo en nosotros. El mundo está en nosotros. Si el mundo está en todos sus entes, esto significa que todo ente es capaz de transformar radicalmente el mundo. En lo siguiente mostraré algunas reflexiones de Kocha sobre la naturaleza, el conjunto de todas las cosas que deben nacer para existir. Eso se me hizo muy, muy interesante porque eso nos muestra que somos parte de todo y que nos estamos reciclando todos en este ecosistema. Acá nos presenta una paradoja temporal de los muertos vivientes, taxonómica, tener una vida que comenzó antes que ellas y ontológica, mostrando que la vida se expresa en todo ser vivo. Si entendemos que somos parte de un todo que está en constante continuum, en un cierto reciclaje cósmico de vida, existencia y de diferentes yoes en un yo y un yo en diferentes yoes, entenderemos quizás la importancia del concepto amor, algo que Kocha menciona cuando habla del amor interespecie, entre lo humano y otros que humanos. Como solución, lo plantea él, yéndose más allá del concepto ecosistema, buscando una universalidad del amor, permitiendo ir más allá de la identificación de las especies, una vez aceptando que existimos unos frente a los otros sin poseer una identidad distinta. Y es en esta vida anónima, liberada de una cara e identidad, es decir, perdiendo la memoria de quiénes somos, que el amor se manifiesta a sí mismo de la forma más radical y bella. La vida de todas las especies, pues, es una y solo una. Todos somos carne de la misma carne, independientemente de la especie a la que pertenezcamos. Al nacer, no recogimos la materia intacta virgen, sino que tuvo que tomar prestada materia que ya estaba viva, para servirse de una vida que ya estaba vivida, vivía, que es la madre, de tal forma que formar parte de la naturaleza significa permitirse una vida de segunda mano, una vida ya utilizada, como dice Kocha. Dice que en realidad le tenemos que sumar a nuestros años de vida los años de vida de nuestra madre en el momento del parto, de nuestra abuela, de nuestra bisabuela, hasta llegar al infinito del pasado. Eso se me hizo muy hermoso. Somos seres que albergan vida más antigua que nuestro propio cuerpo desde el nacimiento.
También habla de la alimentación como un proceso de verse obligado a integrar la vida que tiene una forma completamente distinta de la nuestra y permitir que esa vida adopte otra forma, que se reencarne en otro yo. Si somos parte del sistema, ¿qué aportamos a él? ¿Qué es el fenómeno vida, espacio único en el que podemos existir? La vida es un microespacio de transición en un equilibrio fluctuante que tiene mecanismos de autoorganización e interdependencia de todos los seres vivos que lo componen y presenta un cambio permanente intrasistema llamado evolución. Es un sistema dinámico, no estático, y por lo tanto cambiando constantemente para mantenerse en su lucha contra la segunda ley de la termodinámica, la tendencia a la entropía universal, el desorden total, el caos, y siempre intentando estabilizarse en ese espacio, el rango ese que permite existir. Es una condición muy excepcional de la materia, porque hasta ahora el único lugar que conocemos en el que exista vida es nuestro planeta. Bueno, recibe presiones del universo y desde dentro del sistema geológico y se va adaptando progresivamente. Han existido fenómenos materiales que han producido grandes extinciones. Bacon decía que la naturaleza es nuestro enemigo y por eso quizás hablamos de catástrofes naturales, pero cada terremoto, erupción volcánica son una respuesta a la dinámica que creó la vida. La apropiación, el utilitarismo y la explotación de la naturaleza son vistos como derechos naturales del ser humano. Sería tremendamente contradictorio, siendo nosotros parte de este sistema, llegar a desequilibrarlo a través de sobreexplotación de los recursos naturales, explotación de glaciares, sobreexplotación del suelo, exterminio de especies, etc. El ser humano solo es capaz de sobrevivir siendo parte de este espacio integral autoorganizado en donde todas las partes son interdependientes entre sí y cualquier perturbación en algún ámbito lo puede destruir. En las últimas décadas se ha escrito mucho sobre el valor de las interacciones entre humanos y animales para el bienestar humano. Muchos académicos también han argumentado que nuestra comprensión de estas relaciones debe ir más allá de un análisis centrado únicamente en los beneficios para nosotros los humanos, sino que abarcar también las implicaciones de estas relaciones para los mismos animales. La definición más utilizada del término es formulada por la Asociación Americana de Medicina Veterinaria y es una relación dinámica y mutuamente beneficiosa entre las personas y otros animales, influenciada por comportamientos que son esenciales para la salud y el bienestar de ambos. Esto incluye, entre otras cosas, las interacciones emocionales, psicológicas y físicas con las personas, otros animales y el entorno. El cerebro humano está programado para reaccionar al ver animales. La amígdala es un centro importante del cerebro para procesar la información emocional. Esta es tal vez una de las razones por las que los humanos formamos fuertes vínculos emocionales con nuestras mascotas, los animales de granja, la vida silvestre con la que interactuamos. El ser humano, al menos en la cultura occidental predominante, evidencia muy poca comprensión de su dependencia con la naturaleza. Bacon, considerado padre de la ciencia, dijo: "La naturaleza debe ser obligada a servir reducida a la obediencia esclavizada, para extraer bajo tortura todos sus secretos". Los animales no tienen alma ni cognición, Descartes. Los animales tienen un valor instrumental sin racionalidad autónoma. En clave smithiana se prioriza la supervivencia del más fuerte, humano sobre naturaleza. Todas estas visiones muestran un sentido apropiativo, utilitario, falta de conocimiento de funcionamiento de la biología y la no comprensión de que en una biosfera cerrada el crecimiento infinito lleva al colapso. Muestran falta de empatía y conciencia y no muestran entendimiento de la fragilidad del estrecho espacio en que existe lo biológico. Un ejemplo histórico es el uso de equinos como medio de transporte y de guerras.
Hasta el día de hoy se torturan caballos durante el supuesto amance y se esclavizan. Estas son imágenes actuales que muestran la todavía forma común y tradicional de amance, doma, rodeo de caballos, que es ni más ni menos un acto de dominación y desprecio a los seres otros que humanos. Pero hay otros caminos. As flight animals, horses are incredibly fast in responding to movements. The herd moves as one, as a unit. That looks like a dance and it feels like a dance, but it's not a rehearsed choreography. They are reacting in the real time, on the moment, even if it looks like it was planned before. They don't even speak with an accent. It's global. The language Equus is global, global, global. Every breed, if they have those 4 legs down there, and if they are Equus, then they will respond to square shoulders, open fingers. They will respond to 45 degrees and closed fingers. Every time. Monty Roberts, un experto de caballos, mi profesor, descifró a través de observación y experiencias vitales el lenguaje equus, la comunicación con equinos. Ningún ser tiene derecho a decirle a otro, haz esto o te haré daño. Francesco Di Giorgio, experto italiano en bienestar equino, agrega: hay todo un mundo por descubrir en las capacidades sociocognitivas del equino que cambiará la visión antropocéntrica actual de la relación entre el caballo y el ser humano. Mira, está ahí, justo más allá del horizonte. Hoy se considera que se diluye el límite entre la cognición de todo ser vivo. Todos saben su tarea en la naturaleza, aunque algunos no saben que saben. Hay diferentes corrientes de las cuales muestro brevemente algunas. La zooantropología es un paradigma cognitivo. En la zooantropología, Di Giorgio presenta el paradigma cognitivo en el cual se destaca el valor de las diferentes formas de conciencia. Rechaza el intento de demostrar la inteligencia creando proyecciones conductuales desde el mundo humano o comparar capacidades en lugar de comprender las diferentes habilidades cognitivas. En la naturaleza, el equino es un animal cognitivo porque la vida salvaje preserva sus capacidades cognitivas. A principios del siglo XXI surgieron otras perspectivas desde los estudios críticos animales, en donde se invierte el motivo del paradigma de la identidad y se pregunta por la manera en que los humanos son como animales. Otro enfoque es el Modern Human Approach, una perspectiva que amplía los límites tradicionales de la humanidad para incluir a otros seres vivos, entidades naturales y otros que humanos dentro del marco de nuestras interacciones y consideraciones éticas. Exige pasar de un pensamiento centrado en el ser humano a la integración de conceptos más que humanos. No solo los humanos son actores, sino que el investigador le otorga un rol activo y de agencia también al otro que humano. A partir de un enfoque posthumanista se da espacio a otras formas de agencia y subjetividad distintas a lo normativamente humano. Si bien la agencia y subjetividad humana no pueden entenderse exactamente de la misma manera, la premisa es que los animales no deben entenderse como algo opuesto al ser humano. Muchas de estas visiones nacen de experiencias vivenciales que provocaron una apertura espiritual y ecosófica hacia el ecosistema. El maestro Ricardo Rozzi, en una experiencia cercana a la muerte, descubre la importancia de la microbiodiversidad en los ciclos vitales. Eso le da la base para proponer un ecoturismo con lupa que se fundamenta en la reflexión de la filosofía ambiental de campo.
Desarrolla una bioética cultural que promueve la conservación biocultural mediante vínculos vitales entre cohabitantes, humanos y otros que humanos, hábitats, espacios vitales compartidos que sustentan la diversidad biocultural y hábitos, prácticas cotidianas que reflejan y fortalecen la cohabitación ética. El maestro Monty Roberts, por su parte, al sufrir violencia desde niño, se sensibiliza para la interacción no violenta y lenguaje de los animales otros que humanos, específicamente caballos y animales de huida. Desarrolló el concepto de join up, la unión voluntaria entre equino y humano, y los 3 estados mentales, awareness, knowledge y empathy, necesarios para una comunicación armónica interespecie. Ambos casos permiten explicar el bucle unificador de la cognición, integrando entonces la capacidad reflexiva, perceptiva y emocional para tomar decisiones. Awareness. Conocimiento presente de la existencia o comprensión situacional basada en información y experiencia. La sabiduría ecológica integra la intuición perceptiva que unifica espíritu, mente, sentimientos y sentidos, generando una comprensión profunda de los ecosistemas y nuestro lugar en el mundo. Knowledge, conocimiento. Comprensión sobre un tema adquirido mediante experiencia o estudio. En el trabajo, por ejemplo, con equinos se obtiene del aprendizaje de métodos, por ejemplo, el método de Monty Roberts, no violento. Estudio profundo de la anatomía del equino, cerebro, mente, sentidos y procesos de aprendizaje, más la experiencia directa que tenemos al cohabitar con ellos. Empatía, compartir los sentimientos o las experiencias de otro ser, imaginando cómo sería estar en su situación. Después de ser conscientes del caballo, la situación y el propio lenguaje corporal de nosotros los humanos, es clave responder con empatía emocional. Reconocer, por ejemplo, en el equino cansancio, frustración o factores como entornos nuevos, separación de la manada o inmadurez, evita reacciones negativas de parte del humano, promoviendo experiencias constructivas que aceleran resultados en la comunicación con el caballo. Existen diversas prácticas que posibilitan una comunicación intersubjetiva sin instrumentalizar al animal como medio de transporte, articuladas en rutinas de cuidado, alimentación, limpieza, manejo de su entorno, acompañamiento físico-emocional y caminatas, donde el equino participa como coagente. Desde esta perspectiva, la relación se sustenta en la escucha, la observación recíproca y la atención a señales corporales, privilegiando una comunicación no verbal y una ética del acompañamiento, basada en la responsabilidad de cuidar y en la disposición a aprender del otro más que en la mera movilidad o un entrenamiento. Las pedagogías y actividades afectivas, poniendo en el centro nuestras emociones, los vínculos y la dimensión humana del aprendizaje, buscan integrar lo cognitivo con lo socioemocional. En el contexto de las emociones y el cuidado de la vida, significa pensar las experiencias durante el trabajo de campo con equinos que conectaría emocionalmente a los seres humanos con seres otros que humanos, creando esa ética del cuidado mutuo. La interacción equino-humana se convierte en un espacio de comunicación emocional que trasciende la racionalidad instrumental, posibilitando un reconocimiento de la emocionalidad como componente evolutivo y cognitivo esencial que presiona lo racional. Acá les voy a mostrar una mini película donde estoy yo entrenando, comunicándome, jugando con un caballo.
¿Cómo debería adaptarse la educación ambiental a esta visión? Producir mediante el trabajo de campo emociones que liguen la pertenencia a la naturaleza. Fortalecer la educación ambiental y utilizar para ello el componente modulador más importante de nuestra cognición, que son la emoción y el afecto. Aplicar el método de los 3 estados mentales, conciencia, conocimiento y empatía en todas las actividades de educación ambiental. Es hacer conciencia, entregar conocimiento sobre lo que significa ser parte de un sistema biológico. La educación ambiental debe convertirse en parte de un proceso educativo integral basado en la empatía y conocimiento que genera conciencia. Las experiencias equino-humanas, al articular emoción, conocimiento y cohabitación, podrían constituirse en un modelo de práctica biocultural ecosófica en el ámbito del trabajo de campo en educación ambiental. El nuevo rol de la educación ambiental sería, pues, lograr crear la conciencia en los humanos de la necesidad de valorar y cuidar nuestra naturaleza, la naturaleza, lograr el entendimiento de nuestra condición de ser parte de ella, valorizar lo que es desarrollo cultural, de lo que hemos llegado a ser como especie, para un buen vivir equilibrado que genere perturbaciones que no sean catastróficas para nuestra misma existencia. Debo agregar que obtuve permiso de mis caballos de mostrarlos acá en esta presentación. Bueno, quiero terminar con algo maravilloso de Emanuele Coccia, que dice: solo el amor generará una nueva relación con el planeta. El amor, en un sentido universal, ya no es una relación entre dos individuos pertenecientes a la misma especie, sino la relación que existe entre todas las especies. Si esto es cierto, entonces el amor ya no tendrá nada de humano, ni siquiera en nosotros y entre nosotros, porque es la relación que la vida asume consigo misma, independientemente de su forma. Muchas gracias. Increíble, 39 minutos. Ya voy a salir de acá. Muchas gracias a ti, Laura, por esta Ya. hermosa presentación, emotiva por lo demás. Esta aproximación desde la emoción me emociona. Em, de verdad no voy a poder hablar mucho porque de verdad me emociona, porque es una aproximación em, que siempre, para la educación ambiental a la que siempre he apostado mucho. Es un poco complejo, así que tu presentación realmente nos da luces de cómo llegar a eso. Ojalá podamos seguirte escuchando más adelante en la medida que vaya desarrollando tu trabajo. Así que mil gracias. Y bueno, queda el espacio abierto para comentarios y preguntas y emociones. Raúl, por favor. Sí, bueno, primero Laura, muchas gracias por esta presentación. La verdad me vinieron muchas cosas a la mente
porque esto es como ponemos como un cierre a varias semanas en las cuales bien vemos claramente un asunto, una falta de conexión, conexión muy profunda entre el pensamiento racional que realmente estamos mencionando como humanidad y el lenguaje proveniente de la naturaleza. Y más que nada quería conectar una pequeña reflexión porque este curso sí, me ha tocado bastante. Ha sido en fondo un toque bien interesante, pero bien educativo. Entonces quisiera como comentar esta pequeña, em, esto que pasó esta semana, que básicamente se relaciona un poco con los caballos porque se relaciona con dos espacios que son naturales. Uno, por ejemplo, una plaza, en las cuales, podemos ver caminos, senderos señalados, pero también podemos ver a la naturaleza que está estresada y mucha falta de curiosidad en los niños. Vemos mucha estacidad en las relaciones. Y por otro lado, también tuve la oportunidad esta semana de estar en una reserva en la cual había pocos caminos señalizados, había mucha naturaleza, pero que en el fondo veo mucho este asunto de la curiosidad y más allá, que al entrar en esta naturaleza, no sé, como humanos básicamente que funcionamos siempre como tener el control de la situación, como que al hacer estos baños de bosque, como que perdemos como que nosotros nuestra posición y nos vamos poniendo inmersos en esta y la naturaleza básicamente nos hace como hacernos preguntas, entrar a la curiosidad, ver muchas cosas que no son racionales para nosotros, para nosotros. Y en vez de base, también y conectando un tema de los caballos, yo me preguntaba, por ejemplo, que en áreas de la ciudad, y en los siglos anteriores, al siglo XVIII, sí, sí, XVIII y XIX, en las ciudades antes solía haber muchas especies, muchas aves, había muchos caballos, entre otros, y cómo esta lógica de crecimiento de las ciudades hizo que muchas de esas especies se fueran de allí, y lo cual también nos cortó mucho de nuestra conexión como seres humanos y también tanto nosotros como adultos como los niños con las especies animales y simplemente verlo como una función como de utilitarias, por ejemplo, caballos montar o, Ujú, o no sé, gato como tener mascota. ujú, Y básicamente eso también yo creo que traía con mucha importancia, sí, todo este análisis filosófico también puede ser llevado al desarrollo de las ciudades, desde el punto de vista de que, por ejemplo, desarrollar un parque, desarrollar una plaza, desarrollar un espacio natural, que, por ejemplo, en Santiago hay muy pocos, muy pocos, de hecho, muy pocos, sobre todo en ciertos sectores, y proclive un mayor acercamiento de las personas, personas y la persona que camina con el ambiente, cosa de que no vea simplemente unos caminos para seguir, no vea simplemente un árbol, sino que también en este desorden que usualmente vemos en un bosque, porque no vemos nada, no vemos un orden de árboles plantados uno tras otro, sino vemos un distinto tipo de interacciones, vemos muchos animales, an- an- animales que básicamente, básicamente tienen lógicas que a veces no entendemos, y que, ujú, y que esto, y que esto también es un llamado para que una lógica más basado en tratar de entender un pequeño puente con la naturaleza, porque muchas veces vemos que
en especies naturales, espacios urbanos no está eso, simplemente está simplemente como la zona minimicista con respecto a los árboles y exista Mm, mucho cemento, hace perder mucho de la magia que uno tiene al inmiscuirse con los espacios naturales y con las especies que pueden estar inversas en él. Entonces, eso es algo muy importante y creo que lo que mencionas con el caballo es como una buena como la guinda de la torta con respecto a este llamado, no solamente por área científica, sino que también a nivel de todo tipo de área natural y con respecto a su relación con la ciudad y los espacios. Bueno, eso. mm, mm. Qué lindo, qué lindo, Raúl. Gracias, Raúl. Verónica, por favor. Hola, ¿se escucha bien? Muy bien. Sí, ¿Se escucha bien o no? Sí, ya. Bueno, muchas gracias, Laura. Felicitaciones por la presentación. Felicitaciones por ponernos en esta conexión con la naturaleza y con la vida de nuestros compañeros de viaje, que no somos puros seres humanos. Eh, yo solamente quería hacer una pequeña contación respecto a lo último que habló Raúl y que creo que es súper importante tener presente a propósito del contacto con la naturaleza, con el mundo exterior, es el problema que generan las pantallas. Creo que en este minuto tenemos que hacer conciencia, digamos, mm, de la situación de que estamos atrapados por las pantallas y los niños, y muy especialmente los niños. Entonces, y eso evita entonces el contacto directo con la naturaleza, y no tiene que ser naturalezas vírgenes, pueden ser simplemente salir a tomar solcito, salir al sol, ojalá jugar con tierra. ¿Ah? mm, Muchas cosas que desde ese punto de vista han ido desapareciendo con esta cuestión de que vivimos solamente en realidad, muy fuertemente en realidades virtuales. Eso no. mm, mm, Gracias. mm, Súper buen punto, Vero, esta mm, mediatización de los encuentros. Incluso los encuentros con la naturaleza hoy en día en la educación o en otras instancias muchas veces son mediados por pantalla. Mm. Así que estos encuentros a cara que se proponen en la ética biocultural, la filosofía ambiental de campo son en extremo importantes, ¿no? Para la educación, para la sí. sensibilización. Sí, en Suecia, por ejemplo, cuando trabajé en Suecia como profesora, salíamos mucho con los niños a la naturaleza, con los estudiantes. Es como parte del currículum, está bien anclado y, por ejemplo, íbamos al bosque y les decíamos, vayan a este punto, acá tienen un compás y se tenían que orientar y esa clase se llamaba orienteering, orientación, y era parte de, de- de la educación ambiental. Em, y eso en Chile, por ejemplo, yo no lo, en las dos, bueno, en los dos colegios particulares, el Colegio Alemán de Chicureo y el de Osorno, no lo viví. Era una educación ambiental un poco superficial, en la que, por ejemplo, celebraba el Día del Agua con maquetas y presentaciones de niños, el reciclaje, siempre esos temas. Tradicionales, que claro, son también, forman la base de una educación ambiental, pero que no va más allá de involucrarse y de sentir que todos somos iguales y todos merecemos la misma consideración, ¿no? Sí. Mm. Maravilloso. Silvana levantó la manito y yo, antes que de darle el pase, les quiero pedir a todos que prendan sus camaritas para tomar nuestra tradicional foto. Y Laura, te voy a pedir si me puedes enviar, por favor, tu presentación. Sí, sí, claro que sí. Porfa, Ah, porfa. mm. Silvana, por favor, cuéntanos. Muchas gracias.
Laura, muchas gracias por la presentación. La verdad es que desde un principio fue muy emotivo y sobre todo porque igual, bueno, con todo el tema de las noticias, lo que está pasando en el norte, uno igual sufre ahí con lo que pasa, bueno, obviamente con las personas, pero también mucho con los animales y también como ver la falta de compasión. Por ejemplo, en estos días acá en Magallanes está muy helados, hay -9 y uno ve falta de compasión en vecinos, vecinas con sus mascotas, entonces como genera mucha frustración, rabia igual por la especie humana. Em, Tengo como una duda que quizá ahí también, quizás Ricardo podría como, o quien, quien sepa de esto, que tiene que ver con el mismo tema de la compasión que tú, no sé si lo hablaste como concepto, pero tiene que ver mucho con eso, ¿cierto? Como que más allá de comprender, de reconocer que hay otras vidas, de dar ese giro, ¿no es cierto?, hacia la compasión con los demás, con las otras especies. Y, y bueno, y viendo este tema, por ejemplo, el trabajo con pueblos originarios, ahora yo no sé de dónde viene esa compasión, si es algo como del mundo occidental, como ¿no es cierto? Si es una forma de vida occidental, o si viene de antes, porque si bien, ¿no es cierto?, así como los textos que nos compartiste hablan de que hay un cambio desde 1950, ¿cierto? El valor económico de la naturaleza y que está todos estos otros valores, ¿no es cierto?, que están asociados a pueblos ancestrales, a partir del conocimiento, de los relatos, de las conversaciones que uno puede tener, el ser humano siempre ha tenido un vínculo como funcional, no sé si se puede decir así, o sea, necesita ¿no es cierto?, del alimento, para el cobijo o para subsistir. Entonces, mi duda es esa, si este concepto de la compasión es algo que nosotros como sociedad estamos instalando, queremos instalar, ¿no es cierto? O es algo que estaba antes y se perdió, ¿no es cierto?, con el capitalismo. Eso, como que tengo esas dudas. Ricardo, ¿quieres decir algo al respecto? Compasión, yo me acuerdo que tuviste una presentación compasión donde explicaste el término. Antes de dejar a Ricardo, yo te puedo decir, Silvana, que a mí me afecta mucho vivir en Chile, por ver, por ejemplo, animales en la calle, perros abandonados, y siempre digo una sociedad que tiene perros en la calle, así como em, imagen, es una sociedad enferma, porque el que haya perros en la calle no solamente es que alguien los abandonó, también es que alguien no se ocupa, no los ve, no los no se involucra emocionalmente con el otro que humano que puede estar a tu lado, ¿no? Y es un tema muy interesante para una investigación, el por qué nosotros no vemos a estos perros abandonados o gatos o estos otros o caballos abandonados o otros animales. Y qué pasa con nosotros al sí verlos, porque si yo lo reconozco al otro sufriendo, un perro desnutrido, yo tengo que actuar. Yo no puedo verlo, sentirlo y no hacer nada. Y ahí es una pregunta muy interesante que hiciste, Silvana. ¿Por qué? ¿Por qué no nos queremos involucrar? ¿Por qué tenemos miedo de actuar? Em, qué es lo que nos limita. Em, eh, claro, es muy complicado. Em, yo soy muy radical en esas cosas, en el sentido de que a mí no me importa hacer el ridículo. Cuando yo veo una injusticia, eh, em, actúo. Yo me he salido de un auto como una loca cuando estaba viendo un maltrato animal, es decir, exponiéndome a todo, pero yo me pregunto, ¿qué es lo que nos falta? ¿Qué falta para hacer ese paso, ¿no? ¿Y qué es lo que nuestros estudiantes necesitan para actuar
para actuar en estas situaciones y no quedarse paralizados o simplemente no ver, ¿no? Em, sí. Mm. Sí, no sé Y qué la decir. verdad es que sí, no, es súper complejo porque, em, bueno, finalmente como que el hecho de cuando uno te empiezas a vincular con las otras especies, comprendes que hay sentimientos, porque generalmente nadie te enseña eso, pero que, ¿no es cierto?, que sienten, que sufren, que aprendes a generar un lenguaje que es diferente, entonces te puedes comunicar, entonces, eh, sí, el tema de, claro, como no ver al otro, como dices tú, Laura, sí, hay temas quizás de responsabilidades, porque me tengo que hacer cargo de cosas que no me competen. eh, pero sí, es complejo. Igual creo que a lo mejor tiene que ver con cambios generacionales, por eso es importante el trabajo de la educación ambiental, ¿cierto? Y obviamente hay que ser paciente a que las cosas cambien, eh, y que tiene que ver con que vayan pasando las generaciones con respecto a, sobre todo a la gestión con las Mm, mascotas o animales de crianza. mm, Eso sin tener en Mm, cuenta inclusive que estamos hablando de animales grandes, ¿no? mm, Y solo de animales. mm. ¿Qué Claro, pasa con solo animales. aquellos que están... Exacto. ¿Qué pasa con aquellos invisibilizados? ¿Qué pasa con las plantas? Yamil me pidió que levante la mano por él, antes que Gabriel. Te ganó, lo siento, Gabriel. Sí, muchas gracias. ¿Ahí me escuchan? ¿Sí? Sí, te escucho. Ya. Quiero agradecer a Laura y también a Ricardo, porque Ricardo me recomendó que participara de la presentación. Yo participé de los seminarios el año pasado, este año he estado bien ocupado. Pero fue muy emotiva realmente, emotivo el documental inicial y quiero detenerme ahí en lo que dice Monty Roberts sobre la mirada, lo que significa realmente la mirada, cómo nos miramos entre nosotros y cómo miramos a los otros que humanos, a los animales no humanos, tantas palabras que muchas veces describen o sea, situaciones que no pueden describir las palabras. El contacto con un bosque, el contacto con la vida silvestre, con nuestras mascotas, muchas veces las palabras quedan cortas. Y quiero, bueno, Laura, realmente es sorprendente que hayas trabajado con Monty Roberts así de cercana. Yo conocí el trabajo de él hace mucho tiempo y Oh, quiero, sí, yo estudié medicina veterinaria, entonces por eso conozco el oh, trabajo. oh, Y oh, Yamil, qué emoción. No, no, sí. Oh. es que hay algo que Oh, puede ser bueno o malo lo que voy a contar, pero en uno de sus trabajos ya, él comenta cuando le presenta el método. Él todavía era un adolescente y le presenta el método que aprendió a su padre para no maltratar a los caballos. Y le presenta el método y el padre lo golpea de una forma brutal. Entonces, para las personas que hoy están exactamente. haciendo el trabajo que tú estás haciendo, Laura, es un simbolismo porque esta conversación en otros lugares puede parecer ridículo. Preguntarnos que si hay seres más allá del mundo humano que eh, puedan merecer algún tipo de derecho. Esa pregunta para gran parte de la humanidad todavía es ridícula. Pero hay que pensar de que hace 70 años en algunos lugares, o sea, hace 70 años las personas de color tenían que darle el asiento a las personas blancas en un microbús. Eso fue hace muy poco tiempo. Entonces, desde esa perspectiva, es pensar que en 70 años más, estas conversaciones que se tienen ahora quizás no van a ser tan ridículas. Puede ser esperanzador y tus preocupaciones, y te ofrezco disculpas por lo que ves en Chile,
porque la gran cantidad de perros que sufren y gatos en las calles es cada vez es Mm, mayor en vez de ir hacia otro punto. Después de la pandemia hay muchas personas que compraron perros caros ya, ya. y los dejaron en la calle, Ujú, porque sí, entendieron lo que, o sea, no quisieron seguir con el compromiso de tener un perro. ujú. Muchas gracias, Laura. Realmente fue fascinante que nos muestres tu trabajo y espero que siga tocando corazones humanos y otros que humanos. Así que muchas gracias. Gracias, gracias, Yamil. ¿Sabes qué? Me emociona mucho que conozcas a el método de Monty Roberts y su historia también que la conozcas. Y es precisamente ese método no violento que llama mucho la atención durante el entrenamiento, la comunicación con el equino. Em, y el lenguaje corporal no verbal en el trabajo con los equinos es fundamental, Ujú, porque tanto niños como adultos no, no, no logran nada en hablar con un caballo. Un caballo no es como un perro que uno le diga, ujú, venga, no simplemente no van a reaccionar a ni una expresión verbal. Lo que nosotros tenemos que hacer para poder comunicarnos con un caballo es la respiración, el state of mind, cómo estoy yo en mi cuerpo, el lenguaje corporal, cómo tengo la mano, por ejemplo. Si tengo la mano así como un depredador, el caballo se va a ir. ujú, Y estamos hablando ahora de caballos semi crudos. Si yo me acerco a un caballo que ya está amansado, domado de una forma tradicional, no tiene alma, ese caballo no ujú, va a reaccionar. Pero mis tres caballos que tengo acá son semi crudos. He trabajado con ellos, con la discípula de Monty Roberts, con Denise, que estuvo acá 3 veces en Chile, y ellos son semicrudos, no, no los hemos montado, no, no tengo ni intenciones de montar mis caballos, ¿no? Yo estoy comunicándome con ellos, jugando con ellos, viendo cómo reaccionan, y es muy interesante ver que te leen se ujú. dan cuenta de cómo te acercas hacia ellos, si estás estresada o no. Hay mucho oculto que nosotros todavía no entendemos de los animales, ¿no? No, Hay que seguir gracias. haciendo, hay que Mm. seguir trabajando. Gabriel, Gabriel, por favor. Hola Laura, muchas gracias, me cambió el lugar, más Hola, tranquilo. Gabriel, Eh, hola. Oye, te felicito por tu presentación, muy muy bonita, de verdad. Mm, Eh, Así que muy feliz de haber venido a esta. Y mi pregunta un poco de algo que ya hemos hablado, Laura, quizás, sí. pero es, tú la mencionaste de pasada, pero me gustaría que ahondara un poco más sobre cómo tú concibes la distinción, si es que hay alguna distinción en primer lugar o la relación entre naturaleza y cultura, naturaleza y ser humano, porque yo percibo, tú sabes que yo tengo una opinión un poco radical al respecto, de que una de las razones por las cuales, no sé, consideramos lo ético o lo político como privativos del mundo humano o exclusivos del mundo humano es porque hacemos una distinción súper fuerte entre naturaleza y cultura, como que fueran dominios separados. O entonces quería saber un poco más cómo tú lo concibes. Em, uf, yo también soy un poco, en ese sentido, también radical. Em, yo creo que em, nosotros no debemos hacer ninguna diferenciación en realidad, que somos un ser completo y es un organismo grande en el cual nosotros tenemos un espacio chico. Somos bastante insignificantes, ¿no? Y yo he leído mucho a Anne Ness, que no mencioné acá tanto el yo ecológico, la identificación con la naturaleza. Por ejemplo, Anne Ness en un relato cuenta en sus años cuando era joven que querían construir una carretera a través de un bosque.
¿no? Y él se puso ahí a manifestar, a proteger el bosque y la constructora le dijo, pero la carretera va a ocupar un espacio muy chico. Comparado con la magnitud del bosque, la carretera no ocupa ningún espacio. Y ahí Anne Ness les dijo, no, es que ustedes quieren construir la carretera en el corazón del bosque, van a atravesar el bosque, ¿no? Esa perspectiva que algo va a estorbar, a invadir, ¿no? El bosque. Y ahí voy. Y le dijeron, no, bueno, si usted está más contento, podemos poner la carretera a un lado, si está usted más conforme con eso. Y él dijo, no, porque ahí vamos, si ustedes ponen la carretera va a haber dos bosques. Y la conclusión fue que él dijo, yo siento que soy el bosque, yo no estoy protegiendo al bosque, me estoy protegiendo a mí mismo, porque yo me siento el bosque. Esa identificación, eh, esa es como mi posición. Si di respuesta a tu pregunta, Gabriel. Sí, por supuesto. Muchas Mm. gracias, Laura. Mm. Perfecto. ¿Algún otro comentario? Por favor. Ricardo, ¿quieres decir algo? Me doy cuenta que son las 4:27. Nos quedan 3 minutitos. No, escuchar y invitar a seguir el diálogo. eh, Tal vez decir un par de cosas de balbuceo. Creo que Leonardo Boff, Laura, es un puente en el Ujú. sentido de tu aproximación que tiene Ya. de intercultural más allá de los estereotipos, Ujú. en el sentido de la interculturalidad entre incluso naciones, estados, lenguajes europeos. Me recordaste lo de Suecia, la orientación Ujú. en un bosque en Suecia, y Boff hace su doctorado, su formación, siendo hijo de inmigrantes de Italia, del Véneto, Ujú. en el sur de Brasil, muy choqueado, digamos, por el chauvinismo, pero hace su doctorado en Alemania, estudia con Heisenberg, que era un físico, y cuando Ujú. llega a Brasil hace dos cosas que son muy importantes y que me resuenan con lo que estás haciendo tú. Uno, Ujú. el choque de cómo venir a enseñar a Sudamérica, donde él estaba con las favelas, con la pobreza y también a veces en el corazón de la Amazonía, y traer discursos del Vaticano, de la teología, no le chocaba y es una de las motivaciones para su teología de la liberación. Y él no lo hace renegando de una matriz europea que tú tienes y que en el caso mío también comparto. Y es súper interesante, yo le pregunté una vez a Leonardo Boff qué fue lo primero que hizo y tradujo al portugués las obras completas de Carl Jung. Lo digo porque en las nociones del cuidado, en las nociones de los arquetipos, en las nociones de Eros y Tánatos, en esto hacia la vida, hacia la muerte, la vivencia de Leonardo Boff tiene algo de similar contigo, eh, y está muy hilada en tu principio. Tú partiste con muchas referencias a Leonardo Boff y creo Mm. que Ujú. puede ser bien Sí. inspiradora y bien conductora. Él también progresivamente fue Mm. haciendo una ecoteología, ¿no es cierto? En los abrazos con el árbol. Compartí en el chat ahí un libro que probablemente tú has leído, que es La ética del Mm. cuidado de Boff, un libro Ujú. más tardío, digamos, de él, pero eso es una cosa. Después lo segundo, felicitaciones por tu introducción, que abres el apetito, abres ventanas para distintos conceptos. Y hay algunos conceptos muy contemporáneos y algunos conceptos más ancestrales, y ahí alguien dejó abierto, Silvana hizo la pregunta por la compasión, o sea, que es muy Mm. importante en el caso chileno, en lo que Francisco Varela trabajó con el Dalai Lama, la empatía, la compasión, Ujú. y es muy bonito porque está tejido la neurobiología, en el caso de Varela, con el budismo. El budismo, que tiene mucho de lo que tú dijiste de Kocha, pero en Mm. una permanente karma más allá de la vida que estamos viviendo en este momento. Y en ese sentido, con Gabriel, me encantaría con Gabriel Vidal que siguieran buscando, les sugiero, la noción de Mm. simpatía en Adam Smith y la noción de intuición en Spinoza. Y lo digo porque Spinoza es un antecedente para Ness, pero también
tú ahora en la Universidad de los Lagos has encontrado un compañero, un colega nuestro que va a orientar tu tesis y Mm, Spinoza es bien misterioso porque Spinoza muchas veces lo han dicho como el filósofo femenino, en el mm, sentido de que la intuición es como la máxima realización de aquello que se acerca tal vez a la percepción holista total, ¿no? De un caballo que supera esto. Bueno, la invitación es a que sigan las conversaciones con Yamil, con Diego, con Carla. Ujú, Y una última es a Sebastián Rosenfeld, que no está con cámara, pero mm, creo que si hay algún animal que podría entrar en un diálogo muy bonito, podrían conversar con Sebastián y Claudia, su pareja, está su hija también hoy día, Violeta, por ahí, es lo que pasa, digamos, con los moluscos, que fue tan vívido hace poquito con esta película de El pulpo, mi maestro el pulpo, que es una pulpa en realidad, mi maestro la pulpa, Octopus My Teacher. Y realmente si hay un grupo asombroso también son los moluscos. Así. Y finalmente, bueno, pedirle también a Laura Luna que ojalá puedan tener ustedes dos algún mm. diálogo en el sentido que tú estás planteando algo nuevo y cuando alguien plantea algo nuevo hay que decir, tú sabes muchos más que todos nosotros, queremos ayudarte y estás ujú, planteando un tema en el que Laura sí ha estado trabajando mucho tiempo, Laura Lura, digamos, ella ujú, trabaja ujú. en educación y pedagogía y Sí. superar. Resolver más que superar, resolver en el sentido poético, ahí está Paola Bezzani también, lo que te decía Yamil, que esto no sea un ridículo, que no sea una tensión paralela a la academia, sino que desde estos vínculos que ha tejido tantas personas como las que tú nombraste, incluido Emanuel Ecocha, pero Laura, yo creo que sería muy bonito que Lauras creo que sería muy fértil No. pudieran agendar también una reunión y, bueno, y como otros, invitarte a un segundo seminario en un año más una cosa, para compartir cómo va, pero creo que de aquí quedan pendientes, no sé qué les parece estas invitaciones, Gabriel, Sebastián y Laura Luna, a estos tres hebras, digamos. Sí, Yo súper. feliz. Em, yo entiendo que tú, Laura, trabajas con temas de percepciones docentes, o sea, lo que se promocionó como tu presentación, que bueno, entiendo que finalmente viste otra cosa, Sí. era en torno a narrativas docentes, ¿no es cierto? Eso era inicialmente, Laura, Pero sí, pero cambié. cambiaste el foco de tu trabajo, de tu investigación. Eh, u- es que el estudio que yo había tenido en mente era bastante em, tradicional. La metodología yo había hecho ya narrativas y yo soy, a mi edad, Laura, el doctorado yo lo quiero disfrutar y quiero hacer un tema que a mí me apasiona, ¿no? Y a mí me apasiona la relación equino-humana. Pero como Mm. estoy haciendo un doctorado en educación, que también la educación me apasiona, soy directora de escuela, quería juntar eso y se me hizo no tan interesante las percepciones de los docentes sobre educación ambiental. Quería hacer un estudio fenomenográfico, no fenomenológico, fenomenográfico, que también viene eso de Suecia, pero ahora me encanté con la idea de combinar teoría y hacer una intervención equino-humana con docentes, con Mm. adultos. Para ver el impacto, un estudio post-cualitativo es lo que tengo en mente. Y por eso estoy con Cristian Tejeda, que es un filósofo, y con Ricardo. Es complejo, no, no es tan fácil, no se me ha hecho tan fácil poder desarrollar este proyecto porque es raro, no es un proyecto... em, los equinos, Laura, se utilizan para terapias. Lo primero que me dicen, ah, Claro, equinoterapia. claro. Y lo máximo que la gente conoce es como aprendizaje asistido por equinos, ¿no? Pero yo quiero ir más allá. Yo no quiero utilizar al equino, sino que aprovechar la comunicación, que el equino también em, tenga algo que a él quizás le pueda llamar la atención.
cognitivamente, ¿no? Y tengo acá mis 3 caballos que son mis sujetos, mis compañeros de estudio, viven acá al lado, es decir, están en nuestro lugar con todos los demás animales y es como lo que decía Silvana, están acá adentro con nosotros, estamos todos juntos, mezclados y no aparte, ¿no? Bueno, eso sí, cambié mi proyecto, sí, eso fue tu pregunta, sí, lo cambié un poquito, pero la formación docente está muy presente en el proyecto. No lo mencioné acá, todos los antecedentes, que es, por ejemplo, la alfabetización ecológica profunda, relacional y vivencial, sería como la meta que los docentes, que son multiplicadores y son tan importantes, que ellos tengan todo el conocimiento y la emoción y el entusiasmo de encantar a sus estudiantes por lo que y acercarlos nuevamente, que reconecten con la naturaleza, ¿no? Es muy, muy importante. Por eso me enfoco yo en la docencia, pero no obtener únicamente las narraciones, eso se me hizo muy aburrido, ¿me entiendes? Así que sí, de mi primer Claro, proyecto. Por eso lo estoy cambiando ahora. ya. Pero encantada de conversar más en otra Sí, oportunidad. Así que, súper, y tú eres la experta, así que yo estoy muy hoy contenta y no muy soy ninguna agradecida experta. que me hayan invitado a este grupo, ¿no? Maravilloso, chiquillas, chiquillas. Qué bueno que se estén haciendo estos links, que es precisamente el objetivo, ¿no? O uno de los grandes objetivos de este seminario. Gracias a todas y todos por su presencia. Ya llegamos nos pasamos unos minutitos al final de esta sesión, la última sesión de esta versión del seminario CHIC. Un abrazo a todas y todos, que tengan un buen descanso a quienes todavía no lo hacen. Y nos vemos en la siguiente versión del seminario, Ya, próximo semestre. ok. Voy a seguir insistiendo. Chao. Chao, chao. Gracias, Un gusto. Laura.